Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarlos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Qué gusto. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue esta semana? Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Qué tal toda la semana? Excelente. Muy bien. Qué bueno. Muy bien, muy bien. ¿Lograron leer algo del libro? Del contenido, mejor dicho. Sí, Un poquito. licenciado. Me quedaron mal. poco. Muy poco. Y lo poco que lograron ver, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal les parece? ¿Cómo ven ahí la cuestión? Bastante interesante. Son contenidos que, gracias, son contenidos que ustedes ya habían visto desde ese punto de vista o están reestructurando conocimientos. En algunas partes eran contenidos que habíamos visto y en otros sí estábamos reestructurando. Excelente. Bueno, vamos a esperar que los demás compañeros se agreguen al... Fíjense que yo ya tengo el cronograma de actividades. Se los voy a mostrar para que podamos tener todo listo. Esto se lo voy... Yo lo tengo que enviar primero al coordinador académico para que él pueda verificar y identificar si existe congruencia con el... Tanto lo que tiene que ver con el tiempo en el que se va a hacer el proceso, así como también para determinar si se cumple con los puntos que tiene la guía programática. No sé si han tenido oportunidad de leer la guía programática. No la han leído, ¿verdad? No. Honestamente no, licenciado. De Vean, mi pues. parte, no. ¿Y si la descargaron y la imprimieron o solo se quedó allí colgada? Sí, en mi caso sí la imprimí. Bien, va. En mi caso también, Lick. Sí, licenciado, yo también la imprimí. Sí, es importante que ustedes tengan a la vista la guía programática y que vayan verificando que los puntos que están contenidos se vayan cumpliendo. Con la única finalidad de... Perdón, Lick, ¿me escucha? ¿Sí? Es que ayer no me funcionaba el micrófono. Gracias. No hay problema. Yo anoche estuve trabajando esta cuestión, pero fíjense que me parece el antiguo nada más. Entonces,
Voy a buscarlo. Vamos a ver acá. Lo estoy buscando, chicos. Apagué la pantalla para que haya mayor transferencia de datos. Vean, pues básicamente lo que yo les quiero mostrar son las actividades que vamos a realizar en los diferentes momentos en los que vamos a estar en este proceso del curso de comunicación. Fíjense que dentro de todo esto está contemplado hacer varias cuestiones como por ejemplo mapas mentales y también hacer resúmenes y hacer también otras tareas como por ejemplo permítanme, chicos, no es de más. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que es lo que se va a trabajar y que si ustedes tienen algunas reservas, pues entonces me las hagan saber para que podamos entonces buscar unas alternativas con la finalidad de antes de que ustedes presenten los contenidos que se les van a pedir, puedan entonces tener la certeza de que están trabajando algo que es correcto, porque si no, no valdría la pena. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el cronograma. No sé si algún otro docente les ha mostrado el cronograma, compañeros. Sí, ahí se ve, licenciado. Bueno, entonces, este es el cronograma. Háganme un favor, revísenlo ahí despacio y en unos 5 minutos pues vamos a platicar de él, si qué dudas tienen y por cuestión de fechas y cuestión de punteos, por favor. Por favor, revísenlo ahí. Vayan viendo, mejor si ustedes, yo se los voy a enviar de todas maneras, pero mejor si ustedes ya se hacen la idea de qué días son los que se van a estar presentando evaluaciones de los contenidos y el punteo que cada evaluación tiene. Entonces, para ir apartando, miren, los días regularmente son viernes. Febrero es el primer parcial. 18 de febrero, primer parcial. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Sí, compañera? ¿Las investigaciones se van a realizar individual? Así es. Esta investigación se va a presentar el día 16 de abril. Es viernes. Lo que nosotros vamos a hacer es que varios viernes
Este es un compromiso entre ustedes y mi persona, compañeros. Van a haber varios viernes en los que vamos a utilizar ese día para poder verificar el proceso de investigación. Saben que ya al tener nosotros un cronograma establecido con fechas, entonces no hay que estarle explicando al estudiante qué es lo que debe de hacer. Ustedes ya han cursado, ya son profesionales a nivel medio. Entonces sabemos que una investigación tiene ciertos caracteres que lo hacen adecuado. Entonces, en cuanto a los signos de puntuación, que es un tema bastante conocido, vamos a elaborar una investigación. Esta investigación va a tener ciertas características, ¿verdad? Entonces, van a haber días específicos en los cuales yo voy a estar acompañándoles a ustedes en el proceso de investigación. En el mejor de los casos, vamos a dedicar tiempo de los viernes para elaborar esta investigación, para avanzar en esta investigación y para que yo les pueda brindar tutoría de una vez en el sentido de estar verificando el proceso que ustedes llevan con la finalidad de que nosotros nos hagamos de nuestros puntos, ¿verdad? Entonces, no es que voy a agarrar unos 4 días antes de presentar la investigación, voy a bajar 6, 7 cortapega de Google y lo voy a incluir en unas hojas de papel bond y esa va a ser la investigación. No, la investigación la investigación universitaria, compañeros, debe de ser acompañada de documentos, pero también de aportes del estudiante en el sentido de presentarle al docente sus puntos de vista en relación al tema que se le está planteando. Pero lo vamos a ir viendo despacio conforme vayamos acercándonos a esas fechas. ¿Alguna otra duda? Sí, para temporada de parciales Ajá. no nos dejan trabajos, ¿verdad? Según tengo yo entendido, no dejan tareas, por decírselo así. Fíjese que en cuanto a eso no sabría yo, no comprometería la situación de los compañeros. Sin embargo, el cronograma está diseñado de tal forma de que la semana de evaluaciones es para evaluaciones. Hay una semana previa a la Semana Santa, que es la semana de la huelga de todos los dolores. En el caso mío, no les programé ninguna actividad para esa semana. Así tampoco para la semana de Semana Santa. Son días en los cuales se debe de dedicar a descansar el estudiante. Nosotros también tenemos que descansar, compañeros. No podemos pasar todo el tiempo en un proceso académico. Sería muy desgastante. ¿Alguna otra duda? Lick, disculpe, Ajá. todos los trabajos que aquí están, ¿todos van a mano? Vea, el mapa mental debe ser a mano. El cuadro comparativo también. El resumen también. Sí, básicamente todos. Solo tal vez la investigación, pero en la investigación se debe evidenciar que hay aporte del estudiante mediante sus comentarios, mediante sus críticas que haga a los temas que se le presentan. Por ejemplo, en cuanto a los signos de puntuación, si nosotros estamos hablando de la interrogación, por ejemplo, ahí vamos a hacer la investigación y vamos a determinar, ¿verdad? Si esto todavía se usa, si es complicado en nuestro medio, si en nuestra cultura, en fin. ¿Más dudas, compañeros? Buenas noches, Lick. Sí. Fíjese, con el cuadro comparativo solo sería de las funciones de la comunicación o abarcaría todo el módulo 1. No, se coloca la actividad al costado del título que se va a utilizar nada más. Ah, bueno. Sí, Gracias. sí. Ahora, donde sí vamos a trabajar va a ser en el laboratorio de ese tema, sí va a ser completo. O al menos hasta donde vamos, igual no se puede a veces avanzar mucho. Gracias, Lick. Bueno, hagamos algo, compañeros.
Creo que tiene apagado el micrófono, Ale. Perdón, compañeros, sí tienen razón. Es que, vean, vamos a leer lo que tiene que ver con del texto que se les transfirió de la unidad uno, el punto número 1, la comunicación en el proceso de hominización. Y vamos a leer el punto número 2, que se denomina la comunicación. Vamos a ver, vamos a leer esos dos temas ahorita. La definición de la comunicación y vamos a llegar hasta, ya cuando sea el elemento 3, eso ya no, elementos de la comunicación ya no. Entonces leámoslo en 15 minutos y yo en un momento voy a habilitar aquí para que podamos ya comenzar a discutir estos temas y así comenzar la clase. Entonces, tienen ese tiempo, por favor, lean. Lick, disculpe. Fíjese que no lo escuché muy bien. ¿Será que podría repetir, por favor? Lean los primeros dos puntos que tiene el libro que el documento que les mandé, por favor. Ah, bueno, muchas gracias. No. Lick, para los que ingresamos el día de hoy y estamos a cero sobre el tema.
¿Cómo van, compañeros? Bien, licenciado. Muy bien, muy bien. Estoy pendiente. A mí todavía me falta leer el punto número 2. Pero... Ah, perfecto, perfecto. Ahí dale despacio. Dale despacio. League para los que somos de o sea, que es nuestro primer día, en donde encontramos los elementos que nos indicó. Están en la plataforma de Classroom. Ahí pueden descargar el documento en PDF para que lo puedan tener a la mano. Gracias. Bueno. Muy bien, compañeros, en unos momentitos vamos a empezar a discutir los temas, ¿oyeron?
Muy bien, creo que ya estamos en condiciones para poder analizar un poco los temas que inician en este caso el curso de comunicación. Y el primer tema que se les propone a ustedes es el tema relacionado con la hominización y humanización que se dio en el proceso de la comunicación. Quisiera que, si ustedes me hicieran el favor, siquiera unos 2 compañeros, de podernos explicar con sus propias palabras qué es lo que ellos entienden en relación con ese tema. Buenas noches, Lick. Pido la palabra. Sí, compañero. Con respecto al tema, yo comprendo que con la comunicación, la humanización, habla de la evolución que ha tenido la comunicación a través de los años, así mismo con lo que es el ser humano. Se ha venido utilizando diferentes instrumentos hasta el momento que llegó a darse con la humanización, lo que es un receptor y la transferencia de información entre la especie humana. Entonces, pongo una distinción que la humanización es la evolución de la comunicación y la humanización ya son las herramientas que se puede ir utilizando para la transferencia de información. Más o menos, ese sería mi punto de vista, Lick. ¿Alguien más que quiera opinar, compañeros? Yo, Lick, buenas noches. ¿Sí me escucha, Lick? Sí, dale. Fíjese, yo lo que entiendo por hominización es cuando antes ocupaban, como dice ahí, que ocupaban señales de humo, se utilizaban también dibujos rupestres, creo que es la palabra, y también usaban como tambores y eso, e incluso imitaban sonidos de animales. Entonces, a eso se refiere hominización. Y la humanización ya ha sido la evolución de la comunicación hasta llegar al día de hoy, que se puede comunicar a través de informática, y no recuerdo la otra palabra que decía ahí, pero eso es lo que yo le entendí al tema. Gracias, Estuardo. ¿Alguna compañera, ya que solo compañeros están opinando? Buenas noches, Lick. El licenciado Edward Posadas ya nos había mencionado estos 2 términos. Más o menos recuerdo que él por homonización nos había mencionado que este concepto hacía referencia a las diversas etapas evolutivas que componen el desarrollo de nuestra especie. Y en humanización, más o menos nos dijo que hacía referencia al desarrollo cultural o artístico que se daba también en nuestra especie. Entonces ambos conceptos son totalmente distintos. Únicamente, Lick. Gracias. Sí, la verdad es que estos temas, ¿verdad? Por la naturaleza del curso y porque siempre estamos contra el tiempo, pues bueno, de esto se podría elaborar documentos grandes, ¿verdad? Tesis, se podrían elaborar investigaciones profundas. Sin embargo, a grandes rasgos, lo que los compañeros han dicho es verdad, ¿verdad? Precisamente el licenciado Edward estuvo en un proceso de investigación en este tema y debemos de comprender muchas cuestiones. Quizá lo más importante en este caso no es tanto la cuestión relacionada con de dónde viene algunos conceptos o algunas definiciones, sino realmente en qué consiste. Lo podemos definir de la siguiente manera. La humanización, compañeros, ¿verdad? La humanización es un transcurso del tiempo y es como un proceso evolutivo, pero algo que tenemos que tener bien presente, compañeros, es que esta humanización se permitió en el género humano, en el hombre,
¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros compartimos muchos rasgos con los simios, ellos no han podido desarrollar ese asunto. Y es que, fíjense compañeros, que existen, ¿verdad?, diferentes tipos de comunicación. Hay comunicación en diferentes escalas, pero algo que tenemos que nosotros identificar es que la palabra comunicación en sí mismo, con el significado que tiene, con todo aquello que representa, no es otra cosa que un invento humano. Pudo haberse llamado de otra forma, ¿verdad? Sin embargo, la comunicación es en el género humano un elemento esencial, pero era necesario determinar cuál fue o cómo fue ese proceso. O sea, es más, aún todavía nosotros usamos ciertas cuestiones que posiblemente son propias del hombre. Existe una costumbre cuando uno va a señalar algo, pero que no quiere que se den cuenta, de hacer más pequeña la boca y hacer así, ¿verdad? Entonces, digamos que son como cuestiones que nos quedaron todavía, a veces de forma instintiva. Nosotros reaccionamos a algunas cuestiones, como la costumbre de levantar los ojos cuando algo nos cae mal, o lo consideramos ridículo, o lo consideramos como que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo, o algo por el estilo. Entonces, resulta que nos damos cuenta que precisamente estos sonidos, estas gestualizaciones, estas formas que nosotros hemos ido transformando en símbolos y en señas, ha permitido que el hombre pueda comunicarse efectivamente y hasta el punto de llegar a una universalizar los signos. Fíjense que, a ver, vamos a ver aquí, algún compañero que quiera colaborar. Vamos a ver, vamos a colocar acá. A ver, Ana Ruth. Nosotros tenemos un alfabeto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nombre de ese alfabeto? ¿Abecedario? ¿Abecedario? ¿Alguien sabe cómo se llama el alfabeto que usamos actualmente? A ver, busquemos en internet, agarremos los teléfonos. Es el alfabeto arábigo. Gracias. Licenciado, y ese viene del alfabeto griego. Ahorita vamos a conversar de eso. El alfabeto arábigo. ¿Por qué se llama alfabeto arábigo? ¿Por qué no buscamos en internet, compañeros? A ver, ampliemos conocimientos. Buscamos en internet. Tenemos un minuto. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con este alfabeto arábigo? ¿De dónde salió? Wikipedia no es quizá la mejor plataforma, pero bueno, hay muchos aciertos en ella, pues, pero alfabeto arábigo. Clic. Según tengo yo acá, el alfabeto arábigo es una escritura usada por diferentes lenguas del mundo, ¿verdad? Y vemos que estos alfabetos se fueron creando por la necesidad de crear un ordenamiento en el sistema de la comunicación. Pero también los griegos tenían un alfabeto.
y busquemos el alfabeto griego. Y en el alfabeto griego vamos a encontrar unos símbolos que son muy, pero muy reconocidos por nosotros, como por ejemplo la A, la B, la H, la P, una N, una T, una Y. Es más, hay gente que le dice Y latina, ¿verdad? Está también una Z, que así se llama, Z. Ese nombre no ha cambiado por miles de años. Y este alfabeto tenía cierta función, ¿verdad? Es más, aún en matemáticas se usa el pi, que es muy importante para determinar ciertas ecuaciones. Al final, la matemática también es otra forma de comunicación. A lo que yo quiero llegar, compañeros, es que el proceso de hominización fue aquel proceso en el cual el hombre le fue dando caracteres y le fue creando símbolos, ¿verdad? Aquellos sonidos que fue generando, pero quizá lo más importante de todo este proceso fue comenzar a universalizar estos símbolos y que los sonidos también se fueran universalizando, hasta el punto que la palabra mamá se pueda identificar y se pueda escribir, se pueda dibujar, ¿verdad? Algunos caracteres que van a determinar que esos caracteres forman, ¿verdad? Forman o denominan aquel personaje que da vida. Por eso es que la humanización o la hominización, si la humanización, no pueden existir, ambas van de la mano. Y en ese sentido, es importante hacer hincapié que para que nosotros los humanos pudiéramos llegar a establecer un sistema de comunicación, debemos también tener una serie de características biológicas que nos vayan permitiendo crear, ¿verdad? Sonidos, crear diferentes palabras, en todo caso, para poder designar, para poder atribuir que un sonido o una serie de sonidos se refiere a un objeto, animal, cosa o situación determinada. ¿Alguien que quiera opinar, compañeros? Yo sé que aquí ya en este grupo hay varios profesionales de la educación, de la pedagogía y otras ciencias. Me encantaría que nos puedan... Licenciado, también el alfabeto arábigo es porque los árabes, pues realmente en la historia del mundo fueron los grandes, invadieron grandes territorios y también los grandes comerciantes. Entonces fueron uno de los más interesados en unificar, como usted bien lo dice, un lenguaje que les pudiera servir en diferentes lugares que visitaran. Porque realmente desde el Imperio Otomano en adelante, pues ellos realmente eran dueños del mundo. Y ese parte del, como bien lo dice la historia, del tema de los griegos, pero los árabes realmente fueron los que promulgaron el abecedario, o tal vez no tan como está ahorita, pero sí en su mayoría. Muchas gracias, Anabela. Efectivamente, vean, nosotros hemos sido influenciados por diferentes corrientes y es que miren, compañeros, lamentablemente en nuestra cultura el tema de la historia y la cultura general se ha ido constantemente convirtiendo, se ha ido marginando y el estudio de la historia es elemental toda vez que nos permite a nosotros descubrir muchas veces las razones por las cuales nos encontramos en el lugar preciso. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia familiar, personal, individual. Y cada etapa que ha ido cursando en el transcurso de su vida, le ha permitido estar acá, donde está hoy. Y en muchas ocasiones tenemos la mala costumbre los humanos de lamentarnos por no estar en otro lugar, cuando muchas veces en el lugar donde estamos realmente son éxitos maravillosos, en donde si nosotros nos regresamos en el tiempo y nos autoevaluamos, nos damos cuenta que hemos sido exitosos. Y no hemos sido exitosos quizá por cuestiones económicas, pero sí podemos contar con la presencia de seres maravillosos que están con nosotros.
Y así son las sociedades. Las sociedades necesitan analizarse, identificarse y determinar los orígenes que tiene para entonces encontrarse y a partir de ahí crear futuros inmediatos y a largo plazo que le permitan encontrar desarrollos sostenibles. En el caso de Guatemala, fíjense que la comunicación ha sido tan complicada que yo sé que muchas personas lo ven bien, que existan varios idiomas prehispánicos que fueron declarados, ¿verdad?, oficiales, y eso no es malo. Tal vez lo que para mí es malo es que esos mismos no nos permiten comunicarnos efectivamente, porque miren, cada idioma, cada idiomatización del mundo crea una cosmovisión diferente y crea un sistema diferente de pensamiento. Cuando nosotros accedemos al inglés, el inglés nos da la oportunidad de interpretar de forma diferente el mundo, porque entonces lo vemos desde un punto de vista del anglosajón, del inglés. Es más, nosotros en estos países tan pequeños tenemos microrregiones que tan solo ir al área de El Salvador o a México, nosotros nos encontramos con diferencias culturales muy grandes, y eso pasa por lo comunicativo. El gran aculturamiento que ha tenido Guatemala a partir del aparecimiento de la televisión mexicana, por ejemplo, ha sido de tal manera que hemos transformado nuestra forma de hablar hasta el punto incluso de que el timbre de voz le hemos dado otra modalidad. Hoy por hoy las grandes oleadas de los programas colombianos han venido a cambiar también diferentes formas de expresarse. Y pareciera que a nosotros no nos interesa tanto la cultura guatemalteca, siendo tan rica, tan interesante. Pero a nivel de comunicación, nosotros debemos de entender que debemos crear una identidad, y como decía nuestra compañera Anabela, diferentes pueblos conquistadores le daban esa importancia al idioma, y se lo daban en el sentido de que ellos sabían que al haber un idioma podía haber una unidad, y esa unidad permitiría desarrollo económico, social, cultural. Y no es mentira, el sur de España durante la estancia de los casi 1000 años que estuvieron por allá los judíos, fue una explosión que se dio en las ciencias, en las artes, en las matemáticas. Cuando Roma también dominó la península ibérica, incluso hubieron varios césares que fueron españoles, ¿verdad? Entonces vemos cómo nosotros, el origen prácticamente del castellano, ha venido siendo influenciado por los godos, los visigodos, por los árabes, por los romanos, y últimamente pues también fueron influenciados por los pueblos originarios, los pueblos precolombinos de las Américas, porque hay muchas palabras que en el español se fueron incorporando y se enriquecieron. Pero para que todo esto suceda es necesario que nosotros podamos gestualizar y podamos también elaborar o transmitir los pensamientos con los sonidos adecuados. Y eso es a lo que se refiere Serrano, acá donde dice que las acciones se basan en comportamientos heterónomos, lo que quiere decir que establece una relación con otro u otros que resulta imprescindible para satisfacer sus necesidades. Las sociedades se edifican sobre los idiomas, y para que yo pueda transmitir un orgullo, por ejemplo, el orgullo de que todos somos de Jalapa y T21 y los Tigres del Jumay, para eso debe existir una comprensión real entre lo que yo, ¿verdad?, quiero comunicar y lo que mi interlocutor está recibiendo. Pero se necesitan diferentes circunstancias para que esto se dé. En los primeros estadios del hombre, según las teorías que existen hasta el momento, el hombre era nómada, y al ser nómada nosotros entenderemos entonces que eran grupos familiares, muchas veces grandes, que ellos tenían sus propios códigos de comunicación. No me dejará mentir que ustedes que en nuestras casas también tenemos modos de comunicación, le llamamos de determinada forma a las personas, utilizamos determinadas palabras para poder ocultar, ¿verdad?, las palabras soeces o vulgares y poderlas utilizar dentro de nuestro entorno familiar, ¿verdad?, sin ofender a las personas. Y muchas veces también dentro de nuestra propia familia le damos otra connotación a palabras.
y cuando llega alguien que es ajeno a nuestra familia, pues entonces puede ser que incluso nos burlemos usando esas palabras. Ahora, imaginémonos que estamos en la época prehistórica, en la época de los no sé si era principios del hombre, porque habría que determinar quiénes vivían mejor, si ellos o nosotros, quiénes eran más saludables. El asunto acá es que en aquellas épocas hubo necesidad de comunicarse, como siempre. El tema acá fue cuando ya el hombre dejó de irse a la recolección y comenzó a formar sociedades constituidas, grupos constituidos. Ahí fue donde comenzó el proceso de humanización, de la hominización. Entonces, el principal rasgo, dice Serrano, que distingue la comunicación humana del animal es la incorporación de las técnicas a la producción, la difusión, la recepción de las señales mediante el empleo de herramientas. Y sí, esta es una herramienta. Cuando nosotros utilizamos un lapicero, miren, es interesantísimo descubrir el proceso del bolígrafo, cómo se creó, cómo se formó, y al final, algo tan simple que vale un quetzal o 2 quetzales, depende de la ambición del que lo venda, vamos a ver que es una herramienta y que tiene diferentes elementos que son muy importantes para poder escribir, y a veces no le damos importancia. Entonces, eso es básicamente, porque entendamos que los animalitos también se comunican. Es más, el hombre considera que se comunican porque mira que cuando una ballena hace cierto sonido, la otra reacciona de determinada forma, y cuando esta hace ese mismo sonido, la otra reacciona parecido. Nosotros los humanos somos tan optimistas que consideramos que entendemos también que las ballenas se comunican, pero entonces el hombre comenzó a crear instrumentos para ampliar la forma de comunicar. Cuernos de animales, troncas, caracolas. Ahora, ¿por qué lo hizo? A ver, alguien que me quiera decir por qué el hombre necesitaba ampliar la forma de comunicarse. Para que su mensaje fuera más expandido, o sea, que llegara a otros lugares. Excelente, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues mi punto de vista es, creo yo que teníamos que tener como que un medio de comunicación propio para podernos comunicar ante la humanidad. Creo yo que durante el recorrido pues existieron muchas formas en que se comunicaron, ya sea por señales, por pinturas, por señas, pero creo que tuvimos que como que estandarizar o perfeccionar un medio de comunicación para podernos expresar, y en sí, como dice acá el texto, ¿verdad? Que tenemos que tener una forma para poder, ya sea escribir, ya sea para hablar y ya sea para expresarnos. Es algo propio que teníamos que tener y ampliar para tener una mejor comunicación entre nosotros mismos. A ver, gracias. Gracias, muy bien, muy buenas opiniones. A ver, yo quiero preguntar algo, se me antoja. Alguien que vaya bastante a la iglesia, sea católica o evangélica, ¿a Dios no le gusta que la gente se comunique con un solo idioma o sí le gusta? ¿Quién quiere opinar? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. De hecho, existe una historia en la Biblia, no sé si lo he escuchado, de la Torre de Babel, en que fue el mismo Dios quien creó diferentes lenguas para que no se pudiesen comunicar todos con una misma. Gracias. Es decir, que entonces, dentro de la filosofía cristiana, ¿verdad? Que en América tenemos, porque miren ustedes, la filosofía cristiana en Europa es muy diferente, en Asia, o sea, depende de los lugares, pero en América Latina y particularmente en Centroamérica y Guatemala, estamos en la idea, en la filosofía, de que una sola lengua es inadecuada. Entonces, como humanos, digamos que estamos constantemente buscando lo que no debe de suceder. Una misma moneda, un mismo orden, un mismo gobierno, una misma lengua. ¿Saben por qué los hombres, dentro de las opiniones que dieron los compañeros, que fueron muy atinadas, también necesitaban amplificar sus formas de comunicar? ¿Quieren que les diga mi opinión? Sí, claro. Sí, licenciado. Para advertirse. Recordemos que el hombre es uno de los seres más, pero más sensibles que tiene la naturaleza. No tenemos garras, no tenemos colmillos, la piel de nosotros es sumamente delicada, no tenemos alguna cobertura en nuestros pies.
nuestros cuerpos no están adaptados para colgarse como los de los monos, por ejemplo, que ellos tienen 4 manos, entonces a ellos se les hace más fácil. Entonces el hombre debía de comunicarse y hacer más grandes sus sonidos para poderse dar alertas, para poderse alertar respecto a problemas que pudieran surgir de la naturaleza o del hombre mismo, porque otra cuestión que tenemos como hombres, que es natural los humanos, que nos peleamos a cada rato. Ese es mi punto de vista. Ustedes están muy bien también, al final de cuentas de la comunicación. Ahora, el hombre no ha dejado de buscar la forma de comunicarse a gran escala. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. A ver, alguien que tenga 19 años que me diga yo. Yo. Violeta, ¿verdad? Así es, Lick. Violeta, dígame. ¿Usted considera que puede vivir una semana sin usar redes sociales? Sí, Lick. Lo he hecho. Ah, bueno, igual. ¿Usted considera que la humanidad podría estar sin Facebook, WhatsApp, sin Instagram, sin todo eso? ¿Puede estar la humanidad con eso? ¿Con o sin eso, perdón? Sí, sin tener todas esas. Sí. No, Lick, no podría. ¿No podría? No. Bueno, sí podría, pero la sociedad está muy apegada, se puede decir, a eso. Entonces, ya venir y quitar eso sería muy duro o no, la sociedad no lo aceptaría. Entonces, desde mi punto de vista, el ser humano sí puede vivir sin eso, pero la tecnología en cierta manera se ha adueñado de la vida de varias personas. Entonces, no se lograría. Gracias, Violeta. Anabela Palomo. Anabela Palomo. Anabela. ¿Está por ahí Anabela? Si no, vamos a buscar a alguien más. A ver, alguien que tenga 35. O bueno, voy a poner rangos, mejor no va a ser que les dé pena. Entre 30 y 40, alguien que tenga entre 30 y 40, que quiera opinar. Puros niños hay aquí, ¿no? Le voy a contestar yo, aunque tenga 29 años, licenciado. Muy bien. Cuénteme. 29 años. ¿Qué año naciste? En el 91. 91, estamos hablando 99. Bueno, Sí, estás por voy a ahí. cumplir. Vas por ahí. ¿Cómo era mejor el teléfono? ¿Cuando tenía redes o cuando solo servía para llamar? Pues mi punto de vista, creo que el teléfono a sus inicios, pues, era una excelente herramienta. Era un medio de comunicación para facilitar poder comunicarse uno con familiares o personas. Como decía la compañera anteriormente, lamentablemente la tecnología nos ha llegado a corromper tanto en que consideramos, no todos, que las redes sociales son parte vital en nuestra vida. Y creo que no lo es. Digamos, eso sí lo podemos ver es como un vicio que no hace daño, pero a la larga sí. Porque nos podemos poner a pensar que si usted no tiene redes, pero tiene dinero, usted le compra redes a su teléfono y aunque se evite de comer un pan o una gaseosa o un jugo, pero está contento que tiene redes sociales. Entonces hemos llegado a suplementar necesidades prioritarias para nosotros mismos para estar conectados ante la tecnología. Entonces, mi punto de vista es mejor el teléfono sin redes sociales. Aunque en estas situaciones, pues, son bien necesarias, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vean, yo quería ver los puntos de vista así paralelos, porque cuando muchos de nosotros crecimos, el teléfono incluso era extraño, era un artículo que usaban nada más las personas que tenían muchos ingresos y además la tecnología para tener un celular era mala y aparte mala era cara. Todavía hacemos bromas de que, fíjense ustedes de que nosotros comprábamos las tarjetas y cuando uno tomaba el teléfono,
comenzaba a hablar, pero regularmente lo hacía así, revisando la cantidad de segundos que, porque cabal, al minuto yo tenía que cortar para que no me cobrara el otro minuto. Hoy por hoy es una maravilla. Lamentablemente, esta misma maravilla nos ha llevado a estar más interesados en la tecnología. Pero fíjense que en este curso de comunicación es mi interés y sería ideal que nosotros transformemos nuestras vidas y comencemos a utilizar esas herramientas que son muy buenas y que las utilicemos, pero de manera positiva para nosotros. Violeta tiene razón. No es posible a estas alturas, ¿verdad?, desarraigar sobre gran cantidad de la sociedad este proceso de comunicación tan maravilloso que tenemos. Pero entonces nosotros también en nuestra responsabilidad, bueno, no sé, quienes tengan 19 años ya no, pero quienes tenemos, ¿qué les digo yo? Fíjense cómo son las cosas, quienes tienen entre 20 y 30 años crecieron con esta tecnología y bien que mal la han llegado a utilizarla de forma satisfactoria. Los que estamos entre 30 y 40 hemos crecido, hemos visto cómo esta tecnología nos vino a invadir y muchas veces no las podemos utilizar. Tenemos malas costumbres para utilizar la tecnología y nos enviciamos en ella y no sabemos controlarla. La idea sería de que quienes tienen menos de 20 años, entre 10 y 20 años, pudieran encontrar la manera de que este sistema de comunicación a gran escala que existe se convierta en una herramienta positiva, pero lamentablemente ha sido muy a lo contrario. Pero el hombre siempre va a buscar las formas de comunicarse. Entonces, compañeros, el tema acá es que la humanización, ¿verdad?, y la hominización, el proceso de humanización de la comunicación, no es otra cosa que desde que el hombre comenzó a encontrar que si hacía ciertos gestos, que si elaboraba ciertas, ¿cómo se llama? Si venía y comenzaba a gestualizar y a hacer ciertos sonidos, si se iban generalizando, pues se iba creando una idea de que este sonido significaba algo. Fíjense, cuando nosotros estudiamos inglés nos pasa semejante. Quienes han estudiado Pocomán, pues les ha ido pues complicado, pues porque también hay que hacerlo. Digamos que este es el proceso de humanización. Y la humanización es otra cosa, ¿verdad? Que ya poder absorber todo esto y poderlo trasladar, digamos que quienes crearon un proceso de humanización de la comunicación a gran escala, como decía nuestra compañera Anabela, estarían los mismos judíos, estarían incluso los turcos, estarían los romanos y en América Latina quienes hicieron un gran proceso en cuanto a la comunicación fueron los españoles, quienes, bueno, trajeron el idioma de ellos y fue impuesto, ¿verdad?, a sangre y pólvora para que pudiera, ¿verdad?, este imperio en aquella época, hace 500 años, bueno, que casi 500 años no era un imperio, 100 años después ya lo era, pues, pero para imponerlo esto lo tuvo que hacerlo de esa forma. Y sin embargo, fíjense ustedes que fue tan fuerte, pues, la comunicación que tenían los pueblos indígenas, que aún hoy, 500 años después, ellos se siguen comunicando casi integralmente como lo hacían en esas épocas. Ahora pasemos al punto número 2, la comunicación. ¿Y qué es la comunicación, compañeros? ¿Alguien que me quiera decir qué es la comunicación? Considero que es, buenas noches, Lick. Pues yo entiendo por comunicación como el conjunto de palabras, sonidos, señas para comunicarse con otras personas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera colaborar? Buenas noches, Lick. Yo entiendo que es el proceso que nos permite transferir información, ya sean ideas, sentimientos, emociones, entre un emisor y un receptor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera colaborar? Yolik, buenas noches. Ajá. Yo diría que es el conjunto de técnicas que nos permite relacionarnos entre sí. Bien, hagamos un ejercicio, compañeros. Busquemos en nuestros teléfonos la diferencia entre comunicación y lenguaje. Tenemos un minuto.
¿Alguien que quiera opinar de lo que encontró? Buenas noches, licenciado. A ver, primero la chica, por ser caballerosos. Buenas noches, licenciado. Pues aquí en lo que investigué, conté que la principal diferencia entre la comunicación y el lenguaje es que en ambos términos el hecho de la comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia información y el lenguaje es el sistema de signos que se emplean en los actos comunicativos. Excelente. ¿Alguien más que quiera opinar, compañeros? Buenas noches, Lick. Yo quisiera añadir algo que leí, que es que el lenguaje está sujeto a una norma gramatical, mientras que la comunicación solo tiene el fin de transferir conocimientos, datos o información. Ajá, perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas noches, Lick. Yo encontré otra definición. Dice comunicación, proceso que tiene el fin de transmitir y recibir mensajes, ya sea de opinión, sentimental, de noticia, es decir, cualquier tipo de información, mediante el habla, un escrito o algún otro tipo de señales o signos. Y el lenguaje, conjunto de signos tanto orales como escritos, y a través de su significado se realiza la comunicación. Excelente. ¿Alguien más que quiera opinar, compañeros? Licenciado, yo encontré que el lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse, pero se trata de un conjunto de signos, como decía la compañera, tanto orales como escritos. Por otro lado, la comunicación es el traspaso de información desde un emisor mediante un mensaje hacia un receptor. O sea que ahora ya podemos, compañeros, determinar que, si bien es cierto, la comunicación y el lenguaje tienen cierta relación, hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Así es, tiene una gran diferencia. Bueno, a esto es lo que se le llama construcción del conocimiento. Entonces, veamos. La comunicación es un fenómeno de interacción social. También, compañeros, vamos a determinar que la comunicación es el oxígeno de la sociedad, en virtud que es un elemento a través del cual el hombre ha hecho posible el avance científico, tecnológico en todos los órdenes de la vida. A través de la comunicación se desarrollan las relaciones sociales de producción de bienes y materiales y espirituales. Entonces, compañeros, veamos que la comunicación es un elemento esencial, pero encuadrémoslo adecuadamente. La comunicación es lo que se utiliza para transmitir, ¿verdad? Y para acceder a un mundo maravilloso, a un mundo en el cual nosotros podemos estar constantemente en contacto con él. La comunicación. Mientras que el lenguaje, ¿qué es el lenguaje, compañeros? ¿Alguien que me quiera apoyar? El lenguaje es el sistema de signos o ya sea de señas que se emplea en los actos de comunicación. Es decir, entonces, que la comunicación es aquello a través del cual, y el lenguaje viniera a ser como el canal a través del cual se realiza este proceso, ¿no es cierto? Así es. Así es, Lick. Bueno, entonces, hechas estas observaciones, dice Interial, podemos inferir entonces que la comunicación es tan antigua como el hombre, es el motor del progreso y también el desarrollo que va acompañado en el camino de la conquista tecnológica, científicas, artísticas y de cualquier naturaleza. Muy bien, definición de comunicación. Para definir la comunicación debemos de establecer primero qué es la comunicación, en qué consiste. Ahora, esto lo vamos a hacer a través de responder algunas preguntas.
Para poder definir a la comunicación, en principio podemos indicar que es todo proceso en el que ocurre una transferencia de información. Entonces, limitemos eso a ese punto. Transferencia de información. Es un intercambio de ideas. Así también de emociones, y es un acto de dar y recibir información. Nada más. Ok, compañeros, entonces, el término comunicación procede de comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que se tiene. Es incluir, es inclusión. La acción de comunicar o comunicarse se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Entonces, compañeros, a partir de este día, nosotros nos vamos a sacar, ¿verdad?, de la mente que la comunicación es aquel sistema de signos, aquel sistema... Bueno, la comunicación en principio es transferir información. Es hacer partícipe a alguien más del proceso a través del cual nos comunicamos. A través del cual nosotros le vamos a transmitir, o sea, lo vamos a hacer partícipe de nuestros, permítanme, compañeros, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de la forma como nosotros pensamos, como vemos a las personas, de la forma como nosotros venimos y estamos estableciendo ese sistema comunicativo. Ya el lenguaje vendrá a decirnos cómo lo vamos a hacer, pero en principio a través de la comunicación nosotros vamos a exponer lo que nosotros pensamos. Permítanme, les voy a compartir el documento que ustedes tienen en físico para que podamos ver el cuadro que está abajo de la hoja que estoy trabajando. Hasta este momento, ¿cómo ven la clase, compañeros? Muy bien, licenciado. Excelente. Excelente, Lic. Muy bien, compañeros. Excelente, Lic. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, lo hacen. Bueno, igual a veces no es bueno interrumpir, pues, pero es muy válido cuando tengamos alguna duda, pues, ya sea por medio de mensaje. Yo lo prefiero en el WhatsApp porque para mí se me hace más fácil verlo allí que los mensajes que tiene la plataforma. Entonces, sería muy válido que yo se los agradecería, ¿verdad? O si no, cualquiera, para ampliar algún contenido o alguna información, pues lo podemos hacer en otro espacio. El contenido que nosotros tenemos ha sido investigado y plasmado en este documento de una manera que sea bastante explícito, con la única finalidad de que el estudiante a la hora que lo lea, pues se le permita hacer un análisis del mismo. Miren, este documento no es lo último, pues, no es lo único que existe. Se aprecia si ustedes quieren hacer unas observaciones, algunas ampliaciones del mismo. O sea, recordemos, compañeros, que en este proceso educativo estamos para aprender todos, tanto ustedes como mi persona. Y muchas veces ahí existen, ¿verdad?, actualizaciones que nos vienen a reestructurar, ¿verdad?, ciertas ideas que tenemos erróneas. Y eso pasa también por el docente. No crean ustedes que el docente, nunca el docente va a ser completamente infalible. Es más, muchos de los docentes estamos a veces en desventaja con el estudiante porque cuando el estudiante es asiduo, termina investigando más y encuentra muchos contenidos que en algún momento no fueron tomados en cuenta por el docente. Vean, pues, entonces, estamos en el entendido que estamos en el entendido que el sistema de comunicación es un proceso en el cual hacemos partícipes a las personas, a los demás individuos, de lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, y que queremos, ¿verdad?, comunicarles algo. Entonces es importante que en este momento veamos la tabla en donde vemos el proceso de comunicación. El proceso de comunicación no es otra cosa que una serie de pasos, ¿verdad?, que alguno tuvo la oportunidad de comenzar a investigar y los estableció de esta forma. ¿Sí se puede ver ahí la tabla, compañeros? Sí, Lic. Sí, Lic.
Muy bien, entonces veamos aquí. Para que un proceso se lleve a cabo es indispensable la presencia de 6 elementos. Que haya un emisor, también que alguien que lo reciba, un canal, y este puede ser oral o escrito. Entonces veamos este pequeño recuadro en donde hay un emisor que mediante un canal transmite un código que se convierte en un mensaje que es recibido por un receptor, valga la redundancia, pero que para que este mensaje pueda llegar adecuadamente al receptor debe de establecerse en principio un contexto el cual va a permitir que el receptor pueda apreciar adecuadamente el mensaje que se le está enviando. Y entonces el receptor, como dice la ley de la reacción, que toda acción genera una reacción, naturalmente va a emitir un retorno que va a permitir al emisor entonces convertirse en receptor y al receptor convertirse en emisor. Hay en algunos momentos sistemas de comunicación, como los sistemas de comunicación en masa, en donde no hay un retorno, sino que simple y sencillamente el individuo recibe la información y no le queda otra más que absorberla y tenerla como cierta o darle invalidez a la misma. Pero básicamente este es el esquema que en un sistema normal vamos a encontrar de comunicación. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran decir acerca del código, del mensaje, receptor, contexto? ¿No? ¿Compañeros? No, licenciado, yo creo que todo eso está claro. Sí, como estos son temas de primaria, ¿verdad? Lo venimos viendo casi que desde segundo primaria. Sin embargo, fíjense que para nosotros en la carrera es muy importante porque, miren, pues, por ejemplo, yo soy el emisor abogado. Hay un canal en el cual me voy a comunicar. Este canal tiene un código y este código con ese canal se van a convertir en un mensaje. Pero para que ese mensaje llegue al señor juez, que es el receptor, debe existir un contexto. ¿Cuál es ese contexto? El contexto es aquella serie de argumentaciones que yo le voy a hacer al señor juez, aquella serie de documentos que yo le voy a presentar al juez, para que entonces él esté en contexto con lo que vamos a desarrollar en una audiencia determinada. Eso ya en la práctica dentro del sistema de audiencias orales acá en nuestro sistema judicial. Fíjense que, por ejemplo, el día de hoy, que me tocaba personarme en una audiencia oral de fijación de pensión alimenticia, nosotros queríamos interponerle al señor juez un recurso porque el señor no puede pagarlo, no puede pagar la cantidad de dinero que se le está requiriendo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer necesario? Presentar un memorial. Pero antes de presentar el memorial, nosotros también teníamos que hacer un ejercicio, ¿verdad? En el cual nosotros ante el señor juez íbamos a demostrar al señor juez la voluntad que como papá tenía mi cliente de querer aportarle a la mamá del bebé una cantidad X porque es la misma cantidad que le aporta a otra persona con la que también tiene un bebé, un niño, pues. Entonces, ahí es donde yo contextualizaría al juez en el sentido de, por ejemplo, ¿verdad? Señor juez, fíjese que yo ya tengo una pensión anterior y esta pensión a mí se me fue indicado que debe ser por la cantidad tal. Y como fíjense, pues el código, el canal y el mensaje, y en el sentido de que de acuerdo con la ley y siendo ecuánimes para poder no tener categoría de niños, nosotros proponemos a la señora fulana de tal que se le pase una pensión igual que la que tiene el menor fulano de tal para que pueda solventar los gastos que tenga. Miren, la cantidad es una cantidad que realmente no va a mantener un niño, pues, pero como las cantidades de pensiones alimenticias son mínimas. Entonces yo ahí tengo que contextualizar al juez para que entonces el juez, al recepcionar la información, él en el retorno que haga hacia mí, lo haga de una manera que a mí me conviene. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a preguntar por qué nos están dando comunicación en derecho. Compañeros, recibimos comunicación y lenguaje o comunicación nada más, porque es necesario que podamos nosotros
determinar procesos comunicativos que nos lleven a obtener los mejores resultados en el ejercicio de la profesión. Entonces, eso es en cuanto al contexto. Es un ejercicio práctico que nosotros, en algún momento yo les voy a trasladar a ustedes algunos audios de algunos procesos para que ustedes los puedan escuchar y que ustedes se percaten, ¿verdad? Y en esos ejercicios, pues determinamos quién es el receptor y el emisor en determinados momentos. Ahora, la comunicación es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en donde el primero transmite el mensaje, el segundo lo interpreta, reproduce una respuesta si es necesario. Entonces, recordemos que no va a ser necesario que se dé una respuesta. Muchas veces el silencio propio nos va a dar la respuesta. Es más, a nivel legal, en el proceso administrativo dice que el silencio de la autoridad a la cual se le solicitó determinado acto va a determinarse como un silencio administrativo. Entonces, que este silencio administrativo quiere decir que no nos dieron lo que nosotros pedíamos. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya puedo acudir a las... El proceso contencioso administrativo es un proceso que está todavía dentro de una etapa en la cual estamos dentro de la institución. Entonces, cuando yo no recibo la respuesta que quiero, doy como que se dio un silencio administrativo, entonces ya voy a procedo a lo que es lo jurisdiccional. Entonces, como ustedes pueden determinarse, ustedes pueden inferir, en el proceso de litigar, en el proceso de llevar casos, ustedes como abogados, ya sean mediante escritos o mediante la viva voz, ustedes van a usar este proceso comunicativo, receptor, emisor, y se va a ir dando una serie de intercambio de comunicación en la cual voy a yo aprender en el proceso de esta carrera y en otros procesos que yo siga posteriormente a usar de manera adecuada el vocabulario para que yo pueda obtener mis fines. En este momento nada más estamos viendo las generalidades de la comunicación, pero es importante que lo veamos porque eso nos va a permitir recordar varios temas que son importantes y darle también el lugar en determinados momentos al punto en el cual nosotros estamos, a nuestro canal, a nuestro idioma, y a través de eso pues tomemos conciencia de la importancia que tiene la comunicación y lo elemental que juega esto dentro de mi ejercicio en la profesión y el éxito que yo tenga a nivel profesional. Entonces, como valor social a base de la autoinformación personal y grupal, se da a través de intercambios de opiniones, sentimientos con otras personas. Aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad. Miren, si ustedes son tímidos, compañeros, tienen que ver cómo le hacen y se quitan lo tímido, porque en esta carrera no les va a funcionar. Debemos, dice aquí, es fundamental que el desarrollo de nuestra personalidad se ve a través de aprender a comunicarnos. Ustedes deben de aprenderse a comunicar con su familia, con sus compañeros, con sus novias, novios, esposos, esposas, y deben de aprender a que sus argumentos, lo que ustedes van a indicar en determinado momento, tiene que tener un sustento para que esto sea válido. Si no, entonces no estamos haciendo nada. A través de la palabra comunicamos pensamientos, sentimientos y establecemos relaciones personales con familiares, amigos, escuela, trabajo. Por tanto, cada día debemos esmerarnos por lograr una perfección en las habilidades de transmisión del mensaje. Y más nosotros en el área del notariado de la abogacía, en la cual necesitamos transmitir mensajes adecuados. Entonces, compañeros, en cuanto a la comunicación y a su definición, a su conceptualización, vamos a indicar que la comunicación es una transmisión de conocimientos, una transmisión de información en donde existe un emisor, un canal, un mensaje, un receptor, que el canal y el mensaje deben ir de la mano con un código y que se debe de dar dentro de un contexto para que el receptor lo interprete adecuadamente y pueda, si es necesario, emitir un retorno que va a convertir al receptor en el nuevo emisor y al emisor en el receptor del retorno. Hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy, compañeros. Espero que les haya sido provechosa esta clase y les invito a que para la próxima clase, que va a ser el día martes, estudiemos los elementos de la comunicación y vamos a estudiar también la comunicación y la información. Aunado a eso, yo les voy a transmitir en un momento, les voy a trasladar a través de la plataforma de Classroom. Les voy a subir a la plataforma el cronograma de actividades. Este está sujeto a cambios.
En cuanto a los elementos de la comunicación para el día 29 de enero, que estamos hablando que va a ser el día viernes de hoy en 8, vamos a presentar un mapa mental en donde se pueda determinar estos elementos de la comunicación. ¿Ustedes ya han hecho mapas mentales, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, para unificar criterios y para hacer igual que los romanos, igual que estos árabes, les voy a enviar unos videos que tienen que ver cómo se hacen los mapas mentales, cómo considero yo que es la forma más adecuada, y entonces los van a presentar con esos requisitos. Se los voy a mandar en el transcurso de la noche a la plataforma de YouTube. Son videitos de 3 minutos. Y entonces el martes vamos a discutir qué les parece a ustedes esa forma de presentar los mapas. Y si ustedes pueden, pues lean ya el contenido y el martes lo discutimos un poco y ya vamos elaborando nuestros mapas. La idea es que el día viernes ustedes elaboren ese mapa dentro del proceso de la clase, ¿verdad? Entonces vayamos acostumbrando de que dentro del proceso de la clase vamos a leer un poco, vamos a hacer algún ejercicio, vamos a obtener un resultado y vamos a ir ajustando los puntos que nos van a servir para poder aprobar el presente semestre en cuanto al curso de comunicación. Por mí ha sido todo. No sé si hay alguna pregunta. Licenciado, disculpe, una pregunta. Ya. Aparte de los elementos de la comunicación, ¿qué otro debemos estudiar? Leer, perdón. Leamos hasta el punto 4. Ah, bueno. Leamos hasta el punto 4. Por favor, agotemos el punto 4. Posiblemente dentro del proceso de la clase no lo vamos a abarcar todo, pues, pero al menos leámoslo. Por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Licenciado. Bueno, entonces es todo por hoy, chicos. Yo los espero la próxima semana. Si tienen alguna duda, si tienen alguna situación que me quieran plantear, yo se los agradecería. Para que podamos estar todos coordinados. Cualquier duda, no lo hagan en la plataforma de WhatsApp. No se puede preguntar nada ahí, compañeros. Ustedes tienen mi número. ¿Por qué se van a confundir entre ustedes? Llámenme o mándenme mensaje a mí y yo les voy a dar las instrucciones adecuadas. Entonces, por favor, manejemos una sola línea de comunicación porque cuando nosotros le hacemos caso a los compañeros, terminamos pintando cocodrilos morados cuando los cocodrilos son verdecitos. Entonces es todo por hoy, compañeros. Que pasen la mejor de las noches. Siempre es un gusto verlos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz Que noche. descansen. Mucho gusto. Feliz noche. Feliz noche.